Más de 2.000 personas en Aragón son enfermos de Parkinson y el próximo día 11 de abril van a celebrar el Día Mundial de esta enfermedad. Para conmemorar esta fecha, la Asociación Parkinson Aragón ha organizado diferentes eventos, entre los que destaca una manifestación silenciosa, concursos y diferentes charlas sobre el tema. Desde el Hospital Universitario Lozano Blesa se ha hecho referencia a la importancia de asociaciones que ayuden a los enfermos. Nuestro hospital atiende casi a 1.000 pacientes. De esos 1.000 pacientes, tratamiento farmacológico llevan los 1.000, pero muchos de ellos necesitan otro tipo de tratamientos añadidos. Tratamiento rehabilitador, logoterapia, fisioterapia, etcétera, etcétera. En algunos de ellos se puede o es necesario hacerlo en el ambiente hospitalario contando con el servicio de rehabilitación del hospital. Pero claro, lógicamente no podemos dar rehabilitación hospitalaria a los 2.000 pacientes porque ya podíamos cerrar nuestro hospital. Además, la Asociación Parkinson Aragón, que ya lleva 15 años en funcionamiento, ha destacado la importancia de los servicios que ofrecen a los más de 100 enfermos diarios a los que atienden. El neurólogo Javier López del Val ha informado de que se está trabajando en la innovación de fármacos que tengan una eficacia continuada.